Y este personaje, el personaje principal, se llama igual Matigari. Y la novela causó mucho revuelo. El gobierno de Kenia levantó una orden de aprehensión en contra de Matigari. Y pues la tuvieron que quitar porque se enteraron que pues no existía, era un personaje de una novela. Y después de eso, la verdad, no puedo culparlos tanto porque yo también estaba muy confundida. Hola, mi nombre es Violeta Val y en este video les quiero contar sobre este novelón, Un grano de trigo. Un grano de trigo es una novela publicada en el año 1967, escrita por el keniano Ngugi wa Thiong'o. El nombre está muy difícil. Y aunque el nombre parezca difícil y desconocido, la verdad es que el nombre de este escritor aparece desde hace muchos años en la lista de los posibles o de los candidatos al premio Nobel. Un grano de trigo es una novela que nos va a contar sobre las causas y efectos del proceso de independencia de Kenia en 1963 para separarse o dejar de ser una colonia británica. Va a haber bastantes personajes en la novela, pero el principal es Mugo, un personaje que al inicio se percibe ambivalente. Todo el mundo en su aldea lo ve como uno de los héroes del movimiento de independencia. Sin embargo, conforme va avanzando la novela, vemos que la postura o el heroísmo de este personaje va siendo cada vez más cuestionada, incluso por él mismo. La historia es bastante rápida. Hay una narrativa que va a utilizar el flashback para darnos información previa a los días en los que Kenia está esperando por la proclamación de su independencia, que fue el 12 de diciembre de 1963. Así que a través de esos flashbacks, no solo del personaje principal, entre comillas principal, porque cada uno de los personajes que Ngugi va a colocar en la novela de verdad son demasiado bien formados con sus propios dilemas, sus propias problemáticas. Y gracias a esta estructura de flashback vamos a conocer más sobre el impacto de ese proceso de independencia de cada uno de esos personajes. Una de las razones por las que decidí leer este libro fue porque me di cuenta que conozco poca literatura africana y las últimas experiencias que he tenido leyendo literatura africana han sido muy positivas, principalmente literatura africana de lengua portuguesa y pues también sudafricana. Uno de mis escritores favoritos es J.M. Coetzee. Y también la elegí porque pues no sabía absolutamente nada de Kenia y tenía ese interés, y es una de las cosas que me gusta hacer, acercarme a la literatura y a través de la literatura poder comprender un poco sobre la historia o el contexto de los países. Y esto irónicamente fue un obstáculo, porque los 3 primeros capítulos de la novela me parecieron complicados, ya que hay muchos personajes, muchos nombres, y llegó un punto en que yo no sabía si esos personajes eran personajes de la historia o si realmente existieron, o si realmente fueron héroes del proceso de independencia. Y principalmente en el segundo capítulo, donde se explica más a profundidad. Y ahí me di cuenta que había una mezcla entre personajes ficticios y personajes que existieron en la realidad. Y después también me puse a investigar, y algo que me pareció muy chistoso fue que en los años 80 Ngugi lanzó una novela que se llama Matigari. Y este personaje, el personaje principal, se llama igual Matigari. Y la novela causó mucho revuelo. El gobierno de Kenia levantó una orden de aprehensión en contra de Matigari. Y pues la tuvieron que quitar porque se enteraron que pues no existía, era un personaje de una novela. Y después de eso, la verdad, no puedo culparlos tanto porque yo también estaba muy confundida y yo ya no sabía si él era personaje de la vida real o si era personaje de la historia.
Pero ya después de eso, de anotar e identificar los personajes y esos líderes del movimiento, ya me quedó más claro y a partir de ahí la lectura fluyó bastante bien. No es una novela, digámoslo así, 100% histórica. El contexto histórico es esencial, es fundamental, porque eso va a ser lo que ocasionará el conflicto de cada uno de los personajes, es lo que pondrá a prueba cada una de esas historias. Y aunque no aparecen de manera totalmente activa, los Mau Mau serán una figura, un colectivo muy importante para entender muchas de las motivaciones de personajes y también para situarnos pues en ese contexto histórico de Kenia. En los años 50 surgió el Ejército por Tierra y Libertad de Kenia, conocidos principalmente fuera de Kenia como Mau Mau, grupo que adoptó tácticas de guerra de guerrillas para expulsar a los colonos británicos. Los motivos, como en toda colonia, se debían a que los británicos reforzaban cada vez más sus mecanismos de opresión, como la ocupación de tierras, el uso de la población nativa como mano de obra barata, el cobro de impuestos absurdos por uso de la propia tierra y el kipande. Algo así como un pasaporte que los kenianos tenían que obtener por parte del gobierno británico para poder circular dentro de su propio país. Además, el uso de la fuerza y la violencia como medida punitiva era totalmente aceptada, pues las teorías evolutivas sobre la inferioridad y el salvajismo de los negros imperaban. Los Mau Mau, autodenominados el movimiento, fueron cada vez más perseguidos por el gobierno británico, desde encarcelamientos en masa, presos políticos, campos de trabajo forzado y las torturas y asesinatos dentro de los campos de concentración. Para 1960 los Mau Mau estaban desarticulados, pues la fuerza del gobierno británico se impuso. Sin embargo, el movimiento sirvió para sentar las bases de la independencia de Kenia. De buenas a primeras se podría decir que Un grano de trigo es una novela sobre la traición, sobre la independencia o la descolonización y sobre la identidad nacional. Pero esto sería reducir el carácter dual de sus temáticas. Vamos a conocer personajes que traicionan al movimiento, se unen al hombre blanco para serles leales a una idea del amor. Y por el contrario, también vamos a ver personajes que rompen toda promesa afectiva para luchar hasta la muerte por esa añorada independencia. Un grano de trigo está plagado de lealtades y de traiciones personales, amorosas, identitarias. Porque así como para existir la felicidad tenemos que conocer la tristeza, lo mismo pasa con esa relación entre opuestos como la lealtad y la traición. Lo mismo pasa con la independencia. Hay personajes que para conquistar esa independencia dentro de un plano se vuelven dependientes en otros. Googie se aleja de cualquier romanticismo, de cualquier idealización sobre la independencia. Hay una frase que me pareció muy fuerte que es la siguiente: la bebida fresca de la independencia se volvió insípida en la boca. Y esto es cuando el día que se proclama la independencia, en esa celebración, muchos de esos personajes ven a otros que eran totalmente en contra del movimiento, que renegaban y vieron que estaban ahí, vieron muchas personas que creyeron que iban a huir del país, ocupando los cargos de liderazgo en el gobierno, en el nuevo gobierno. Entonces la novela nos plantea mucho y nos trae también esa duda sobre la historia, sobre la identidad, sobre la formación de una nación que sigue, que hay después de la independencia. Esa sensación de, bueno, y ahora que ya la tenemos, ¿cuál es el plano, cuál es la idea de nación que nosotros tenemos para Kenia? Una novela que pone a dudar la historia o cómo es contada la historia, que nos hace preguntarnos o que nos
o que trae y da esa visibilidad del impacto que tiene la gente común y corriente en estos procesos de transformación, de cambios en un país. También surge esa pregunta de quiénes son los héroes de la independencia. ¿Será que de aquellos que hemos aprendido biografías y hazañas enteras, será que son ellos? ¿Será que ellos son los que merecen que sigan vivos en la memoria colectiva y en la memoria histórica de un país? Es un libro sin respuestas. La relación África-Europa también será todo un tema, pero este tema será desde una perspectiva más personal. Hay un personaje que es el jefe de distrito, que es esta representación del poder blanco dentro de la historia, y hay una escena que a mí es una de las escenas que se me hicieron así que parecen muy sencillas, muy simples, pero traen una complejidad de las emociones individuales que pueden despertar pues estas relaciones de opresión y poder, que es cuando de alguna manera él no acepta, no quiere aceptar que tiene que dejar Kenia, que llegó su momento de retirarse, de regresar a Gran Bretaña, y él dice, o sea, África no puede vivir sin Europa, pero esta afirmación la hace desde un plano totalmente personal. Él empieza a ver, o sea, ¿quién va a ocupar mi lugar? ¿Alguien va a borrar mi nombre como si yo no hubiera existido, como si fuera totalmente desechable? Esas emociones son bien fuertes y varios de los personajes aquí pues la van a transmitir de maneras diferentes. Va a haber ciertas escenas o ciertos momentos en donde parecen hechos cotidianos, hechos sin ninguna trascendencia, pero que van a despertar esas emociones que están ahí un poco pues escondidas. Una de las cosas que me gustó mucho también de Un grano de trigo es que pude encontrar algunos paralelos, algunos puntos en común con dos de las novelas de J.M. Coetzee, escritor sudafricano. Con La vida y época de Michael K. hay un punto de contacto en la cuestión histórica. La novela de Coetzee también se desarrolla aproximadamente por estos años, con un estado de emergencia de un país igual que lucha por esa independencia. También el relato de los campos de detención, que realmente eran campos de concentración, de exterminio, y de todos esos testimonios de violencia, de lo que pasa en esos espacios. Con el libro Desgracia también hay un punto en común, pero aunque en Desgracia es más importante o más relevante, que tiene un mayor peso, en Un grano de trigo es un poco incidental, es momentáneo, y es la relación de los europeos o de los colonos con los animales, especialmente con los perros. Hay una parte de la novela donde uno de los personajes que trabaja para una mujer blanca empieza a ver que, por ejemplo, el perro, dice él, el perro, o sea, come la carne que el perro come, ni siquiera yo me la puedo comer. O sea, lo que esta mujer gasta en el perro no da ni, o sea, necesitaría 10 salarios de 10 kenianos para llegar a esa cantidad. El perro en esta casa tiene un cuarto con sábanas. ¿Cómo eso es posible? Es algo que en la novela de Coetzee se plantea más. Hay una participación más fuerte sobre los perros, sobre los animales, sobre esa relación de los colonos con los animales domesticados. De verdad que yo así tengo 99.9% de seguridad que esta va a ser una de mis mejores lecturas de este año y probablemente de mi top 10. Es una novela con esa técnica narrativa muy rica, esa cuestión del flashback, de darnos también esos datos históricos que a veces se pueden mezclar con los hechos de la historia.
Es una novela con una construcción impecable de personajes. Cada personaje es tan único con su propia voz, sus propios dilemas, sus propias contradicciones. Es una novela que también nos acerca a la literatura, a la rica literatura africana y a diversificar esas elecciones de lectura y ese repertorio. En Un grano de trigo, ningún personaje se salva. Todo es cuestión de contexto, de tiempo, de perspectiva para que ellos estén del otro lado. En todo personaje hay un opresor y un oprimido esperando su momento para salir a escena. En todo personaje hay ese momento en que tendrá que elegir las lealtades, que son aquellas las importantes, y asumir que para los ojos de algún grupo va a ser el traidor. Espero que puedan acercarse a esa lectura, de verdad la recomiendo bastante. Es una lectura muy rica que tiene ahí mucha acción, mucha introspección, que nos da todos esos elementos históricos y culturales. Y pues acá déjenme en los comentarios qué opinaron. Y pues suscríbanse, denle like y todas esas cosas que deben hacer para que esta reseña y este canal llegue a más personas. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Até mais.